Un bebé abandonado fue adoptado, se convirtió en billonario y descubrió que su madre biológica vivía como mendiga. Antes de nuestra historia, curta este video, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias impactantes. Una fría madrugada neoyorquina, cuando las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, un pequeño ser humano yacía en la puerta de una iglesia, envuelto en mantas desgastadas. ¿Qué historias podría contar un bebé abandonado si tan solo pudiera hablar? La soledad lo envolvía, pero el destino tenía otros planes. Ethan Parker, así fue llamado, fue encontrado por una pareja bondadosa que, al igual que muchos en la ciudad, había enfrentado sus propias luchas. Al mirarlo vieron no solo a un niño desamparado, sino a una oportunidad para dar amor y construir un futuro. Ethan creció en un hogar lleno de amor, pero a menudo se sentía como un extraño en su propia piel. Sus padres adoptivos, aunque cariñosos, no podían llenar el vacío que sentía en su corazón. Desde pequeño, soñaba con ser alguien importante, dejar una huella en el mundo, y así, con el tiempo, se convirtió en uno de los hombres más influyentes de los Estados Unidos, acumulando una fortuna que muchos solo podrían soñar. A pesar de su éxito, una sombra siempre lo acompañaba, el anhelo de conocer sus raíces, de entender por qué había sido abandonado. Era un hombre de negocios brillante, un magnate financiero que había construido un imperio desde cero. Sin embargo, cada vez que alcanzaba una nueva cima, sentía que el eco de su infancia resonaba más fuerte. La pregunta que lo atormentaba era simple pero desgarradora. ¿Quién era él realmente? La búsqueda de su identidad lo llevó a explorar su pasado, a desenterrar secretos que había mantenido enterrados. Y así fue como, después de meses de investigación, un descubrimiento cambió su vida para siempre. Su madre biológica, Alice Carter, no era la figura idealizada que había imaginado. Vivía en las calles, despojada de dignidad y rodeada por el dolor de su propia historia. La revelación fue un golpe devastador. La imagen de su madre, una mujer desgastada por las circunstancias, contrastaba bruscamente con el éxito que había alcanzado. Ethan se sintió atrapado entre la indignación y la compasión. ¿Cómo había llegado a esa situación? ¿Por qué lo había dejado? La ciudad que lo había acogido y nutrido, que había sido testigo de su ascenso, también era el mismo lugar que había relegado a su madre a una vida de sufrimiento. Nueva York, con su brillo y su esplendor, ocultaba un lado oscuro donde las historias de sacrificio y desesperación se entrelazaban. Ethan estaba decidido a enfrentarse a las preguntas que lo atormentaban. Se lanzó en una búsqueda no solo por respuestas, sino por el perdón que sentía que debía ofrecer y recibir. El encuentro con Alice fue un momento cargado de emociones. Los ojos de Ethan se encontraron con los de una mujer que había sufrido más de lo que podía imaginar. La historia que ella compartió fue un relato de sacrificio desgarrador, de decisiones tomadas en momentos de desesperación. A través de sus lágrimas, Ethan comprendió que su madre había luchado por su supervivencia en un mundo que a menudo es cruel y despiadado. La vida de Alice había sido una serie de desventajas y tragedias que la habían llevado a tomar la dolorosa decisión de dejarlo en la puerta de esa iglesia, con la esperanza de que tuviera una mejor vida. Sin embargo, la revelación de su historia también trajo consigo un dilema emocional. ¿Podría Ethan ofrecerle a su madre biológica la vida que ella nunca tuvo? La idea de darle una segunda oportunidad lo llenó de esperanza, pero también de miedo. ¿Sería capaz de superar el resentimiento que había acumulado a lo largo de los años? La lucha interna entre el amor y el odio, entre el perdón y la venganza, lo consumía. Mientras Ethan enfrentaba esta nueva realidad, se dio cuenta de que su viaje no solo era hacia el exterior, sino hacia su interior. Necesitaba reconciliarse con su pasado para poder avanzar. Las calles de Nueva York, donde había construido su imperio, estaban también llenas de historias de quienes no habían tenido su misma suerte. Esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre su propia vida, sobre las oportunidades que había tenido
y sobre la responsabilidad que sentía hacia aquellos que aún luchaban por salir adelante. Así, la historia de Ethan Parker se convierte en una exploración de la redención, del poder del perdón y de la fuerza de los lazos familiares. En su búsqueda de la verdad, Ethan no solo se enfrenta a su madre, sino también a sus propios demonios. La vida lo había llevado a un punto de quiebre, donde debía decidir si permitir que el dolor del pasado lo definiera, o si podía transformarlo en un camino hacia la sanación y el amor. La ciudad que lo había visto crecer ahora, lo enfrentaba a una elección crucial. A través de las calles que conocía tan bien, Ethan se adentraba en un territorio desconocido, el terreno del amor incondicional, de la empatía por aquellos que sufren, y de la búsqueda de su propio lugar en el mundo. Mientras caminaba por esos senderos, su corazón se llenaba de preguntas. ¿Qué significa realmente ser una familia? ¿Es posible construir un futuro cuando el pasado está lleno de dolor? Ethan Parker se encontraba en la encrucijada de su vida, donde cada decisión podría cambiar no solo su destino, sino también el de su madre. La historia que había empezado en la puerta de una iglesia estaba a punto de transformarse en un relato de esperanza, redención y la inquebrantable conexión entre madre e hijo, que, a pesar de las adversidades, siempre había estado destinada a encontrarse. Ethan Parker se encontraba en un torbellino emocional tras su encuentro con Alice. La revelación de su historia había desatado una serie de preguntas que lo atormentaban. ¿Cómo podía reconciliar el amor que sentía por sus padres adoptivos con la compasión que empezaba a sentir por la mujer que lo había abandonado? Esa tarde, mientras caminaba por Central Park, el aire frío le cortaba la piel, pero no era el clima lo que lo hacía temblar, sino la agitación interna que lo consumía. Al día siguiente, decidió visitar el barrio donde su madre había vivido. Se sentía como un intruso, un espectador de una vida que nunca había experimentado. Las calles estaban llenas de personas que, a diferencia de él, parecían estar atrapadas en un ciclo interminable de lucha. Se encontró con un grupo de jóvenes que compartían comida en una esquina. Su risa resonaba en el aire, pero Ethan no podía unirse a ellos. En su mente, la imagen de su madre, solitaria y hambrienta, lo perseguía. Fue entonces cuando conoció a Clara, una joven activista que dedicaba su vida a ayudar a los desamparados. Con su cabello rizado y una sonrisa cálida, Clara parecía tener una fuerza inquebrantable. Se acercó a Ethan, notando su incomodidad. ¿Eres nuevo aquí?, preguntó, con un tono que combinaba curiosidad y comprensión. Ethan asintió, incapaz de articular sus pensamientos. Clara, al ver su lucha interna, decidió compartir su propia historia de superación. Había crecido en un barrio similar, había visto la desesperación y el sufrimiento, pero había encontrado su propósito en ayudar a otros. A medida que hablaban, Ethan se sintió atraído por la pasión de Clara. Ella no solo era una aliada potencial en su búsqueda de respuestas sobre su madre, sino que también lo empujaba a mirar más allá de su propio dolor. Con cada palabra, Clara lo desafiaba a cuestionar su privilegio y a considerar cómo podía usar su éxito para hacer del mundo un lugar mejor. Sin embargo, a pesar de su conexión, una sombra de duda se cernía sobre Ethan. ¿Realmente merecía el amor y la amistad que Clara le ofrecía? ¿Podía dejar atrás el resentimiento que había guardado durante tanto tiempo? Mientras su relación con Clara comenzaba a florecer, Ethan tuvo que enfrentarse a nuevos desafíos. En su camino hacia la reconciliación con su madre, se encontró con el rechazo de sus amigos y colegas, quienes no podían entender por qué querría involucrarse con alguien de su pasado tan problemático. ¿Por qué desperdiciar tu tiempo con ella?, le decía uno de sus socios, un hombre de negocios ambicioso que solo veía a Alice como un obstáculo en el camino hacia el éxito. La presión de mantener su imagen y su fortuna lo atormentaba. Ethan sintió que estaba en una encrucijada. Seguir el camino que había trazado, lleno de lujos y reconocimiento, o arriesgarlo todo por una mujer que había sido un símbolo de su dolor. A medida que la tensión crecía, las dudas de Ethan se hicieron más evidentes. Los recuerdos de su infancia, las noches en las que se preguntaba por su madre,
comenzaron a atormentarlo. La idea de conocer a alguien que había sido incapaz de cuidarlo lo llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si su madre no se mostraba digna de su compasión? ¿Y si ella lo rechazaba? Las preguntas lo mantenían despierto por las noches, mientras su mente se debatía entre el deseo de perdón y el miedo a la traición. Fue en uno de esos momentos de insomnio que decidió contactar a Alice nuevamente. Su corazón latía con fuerza mientras marcaba el número que había conseguido a través de una amiga. La voz de su madre, temblorosa y cargada de emociones, resonó al otro lado. «Ethan», dijo, como si el simple hecho de pronunciar su nombre fuera un acto de redención. La conversación fue tensa, cargada de un dolor que ambos llevaban en silencio. Ethan se dio cuenta de que, a pesar de su éxito, su madre aún era una mujer rota, y el peso de su abandono la había marcado de maneras que él no podía comprender del todo. En medio de esta lucha interna, Clara se convirtió en su apoyo. Ella lo animaba a enfrentar sus miedos, a ver más allá del dolor de su madre y a encontrar el camino hacia la empatía. Pero no todos estaban de acuerdo. Algunos de sus amigos cercanos comenzaron a distanciarse, viendo en su relación con Clara una especie de traición a los valores que siempre había defendido. «Te estás perdiendo, Ethan», le advirtió uno de ellos en una acalorada discusión. «No puedes salvar a todos. No puedes cambiar a alguien que ha elegido vivir así». Ethan se sintió desgarrado. Por un lado, estaba el deseo de seguir el camino que había construido, un camino que lo había llevado a la cima. Por otro, había una voz que le decía que su vida no estaba completa sin entender su pasado y ayudar a aquellos que, como su madre, aún luchaban en las sombras. Este conflicto lo llevó a una profunda reflexión. A medida que sus relaciones se desmoronaban, comenzó a cuestionar lo que realmente significaba el éxito. ¿Era tener dinero y reconocimiento? ¿O era tener la capacidad de impactar la vida de otros? Las emociones de Ethan estaban en un vaivén constante. Se dio cuenta de que su búsqueda de identidad no solo era una cuestión personal, era también un llamado a la acción. La vida que había llevado hasta ahora le había proporcionado confort y privilegio, pero también lo había dejado sintiéndose vacío. ¿Podría realmente ayudar a su madre y a otros como ella? ¿O estaba destinado a fracasar en el intento? La decisión se tornó urgente, y la presión de su entorno lo empujaba hacia una dirección que no deseaba seguir. Así, mientras las calles de Nueva York se iluminaban con la llegada de la noche, Ethan se encontraba en una encrucijada no solo entre su pasado y su futuro, sino también entre el egoísmo y la solidaridad. La búsqueda de su madre se había convertido en un espejo que reflejaba no solo su historia, sino también la de tantos otros que, como ella, luchaban por sobrevivir en una ciudad que a menudo parecía indiferente a su dolor. La decisión que debía tomar se convertiría en un punto de inflexión en su vida, un momento en el que debía elegir entre el éxito personal y la búsqueda de un propósito más grande que él mismo. Ethan se encontraba en un mar de confusión, con el corazón dividido entre su deseo de ayudar y las voces de desánimo que resonaban en su mente. En medio de esta tormenta interna, las cosas comenzaron a complicarse aún más. Clara, quien se había convertido en su refugio emocional, comenzó a mostrar signos de agotamiento. La presión de su trabajo como activista, sumada a su creciente preocupación por Ethan, la llevó a cuestionar su capacidad para seguir adelante. «Ethan, estoy aquí para apoyarte, pero también tengo mis propios demonios», le confesó una tarde mientras estaban sentados en un banco del parque, rodeados por la vida que continuaba sin importar sus luchas personales. La revelación de Clara golpeó a Ethan como un balde de agua fría. La imagen de la joven fuerte y decidida se desvanecía, dejando ver a una mujer vulnerable que también enfrentaba sus batallas. Esta nueva perspectiva le hizo darse cuenta de que no solo debía luchar por su madre, sino que también debía ser un apoyo para Clara. Sin embargo, el peso de sus propias dudas lo seguía consumiendo. Las inseguridades sobre su valor y su derecho a buscar la verdad lo mantenían despierto por las noches,
mientras se preguntaba si realmente era capaz de manejar la carga emocional que implicaba conocer a su madre. La situación se complicó aún más cuando decidió reunirse nuevamente con Alice. Tras varias conversaciones difíciles, se encontró con la revelación de que ella había estado en tratamiento por problemas de adicción durante años. La culpa y el dolor que sentía por no haber estado presente en su vida se manifestaron en llantos incontrolables. «No sabía cómo enfrentarme a ti, Ethan», decía Alice, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nunca quise lastimarte, pero mi vida se volvió un caos». Esta revelación dejó a Ethan en un estado de shock. La mujer que había idealizado en su mente como la villana de su historia, ahora se presentaba como una víctima de sus propias circunstancias. Mientras tanto, sus amigos y colegas comenzaron a hacerle preguntas incómodas sobre su relación con Clara y su búsqueda de su madre. «¿Por qué te importa tanto? No es tu problema», le decía uno de ellos, su tono cargado de desdén. Esto lo llevó a cuestionarse si sus amigos realmente lo conocían. Las palabras de su socio, un hombre que había construido su imperio sobre la base del desprecio hacia los menos afortunados, resonaban en su mente. ¿Por qué querrías involucrarte con alguien que no se ha ayudado a sí misma? La presión de su círculo social se intensificó, y Ethan comenzó a sentirse aislado. Las risas y el bullicio de su vida anterior ahora le parecían vacíos y superficiales. La lucha interna entre sus viejas amistades y su nueva vida con Clara lo llevó a un punto crítico. Se dio cuenta de que la búsqueda de su madre no era solo una cuestión de reconciliación personal, era un acto de justicia social, una forma de desafiar las estructuras que habían mantenido a su madre y a tantos otros en un ciclo de pobreza y desesperación. Sin embargo, el camino hacia la redención no era fácil. Un día, mientras caminaba hacia la organización donde Clara trabajaba, se encontró con un grupo de protestantes que exigían atención para los desamparados. La energía del lugar lo empujó a acercarse, pero la visión de su madre entre la multitud lo aturdió. La mujer que había imaginado durante años, ahora era una figura real, desaliñada y perdida en la multitud. El impacto emocional fue abrumador. El amor y el odio se entrelazaron en su pecho, mientras luchaba por entender cómo esa mujer, que había dado vida a sus esperanzas y temores, había llegado a ese punto. Su decisión de acercarse a Alice para ofrecerle apoyo se tornó en una batalla interna. No solo enfrentaba el miedo a ser rechazado, sino también la posibilidad de que su madre no estuviera lista para aceptar su ayuda, y por ende, su amor. ¿Y si todo esto es en vano?, se preguntaba, sintiendo que cada paso hacia ella era un recordatorio de su propio fracaso. En medio de esta confusión, Clara se volvió más distante. Las largas horas de trabajo y el estrés comenzaron a hacer mella en su relación. «Ethan, no puedo seguir siendo tu salvadora», le dijo una noche, su voz entrecortada. «Tengo mis propias batallas que pelear». Ethan sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La conexión que había formado con Clara, que era su refugio en medio de la tormenta, ahora se sentía como una carga. La idea de perderla lo llenó de pánico, pero a la vez, entendía que Clara tenía derecho a cuidar de sí misma. La situación se tornó aún más crítica cuando Ethan recibió una llamada de su madre. «Ethan, necesito tu ayuda, pero tengo miedo», dijo Alice, su voz temblorosa. A pesar del dolor que había experimentado, la vulnerabilidad de su madre lo llevó a comprender que ella también era un ser humano que necesitaba redención. «¿Qué necesitas?», preguntó, con el corazón latiendo con fuerza. «Quiero dejarlo todo atrás, pero no sé cómo». Esa llamada fue un punto de inflexión. Ethan se dio cuenta de que podía ser parte de la solución, no solo para su madre, sino también para Clara, que había estado luchando sin su apoyo. Sin embargo, en su mente, la sombra de sus amigos y colegas persistía. ¿Realmente deberías arriesgarlo todo por esto?, se preguntaba. La lucha interna se intensificó, empujándolo a un abismo de dudas. Mientras la vida en Nueva York continuaba con su ritmo frenético, Ethan se encontró en una espiral de emociones que lo llevaron a cuestionar no solo sus decisiones, sino también el sentido mismo de su existencia. En un momento de desespero, miró por la ventana de su apartamento
observando las luces parpadeantes de la ciudad, y sintió que estaba al borde de una revelación. La decisión que debía tomar no solo definiría su relación con Alice y Clara, sino también su propia identidad. ¿Sería capaz de arriesgar su vida cómoda para abrazar una realidad más complicada, pero también más gratificante? Mientras el caos emocional lo envolvía, una chispa de determinación comenzó a florecer en su interior. La idea de que podía ser un agente de cambio, no solo en su vida, sino en la de otros, comenzó a tomar forma. Sin embargo, el camino hacia ese cambio sería arduo y lleno de obstáculos. La promesa de una nueva vida, donde el amor y la compasión prevalecieran sobre el egoísmo, lo desafiaba a cada paso. Con cada decisión, Ethan se acercaba más a un punto de inflexión que cambiaría no solo su vida, sino también las de aquellos que lo rodeaban. Ethan se encontraba en una encrucijada, atrapado entre sus propios miedos y las expectativas de quienes lo rodeaban. La llamada de su madre había desatado en él una tormenta de emociones, y mientras contemplaba la perspectiva de ayudarla, una sensación de pánico comenzaba a apoderarse de él. La idea de enfrentar a Alice, la mujer que había idealizado y demonizado a partes iguales, lo llenaba de incertidumbre. Sin embargo, lo que no podía prever era el giro inesperado que su vida estaba a punto de dar. Una tarde, mientras se dirigía a una reunión de activismo social con Clara, Ethan se detuvo en un semáforo y su mirada se cruzó con la de una mujer desaliñada que sostenía un cartel que decía «Ayuda para salir de la calle». Era una imagen que resonaba en su interior, conectando con los fragmentos de su propia historia. La mujer, con ojos llenos de tristeza y desesperación, lo miró de una manera que lo hizo sentir expuesto. Fue entonces cuando todo cambió. Un grito desgarrador rompió el silencio. Ethan giró la cabeza y vio a un grupo de personas rodeando a un hombre que había caído al suelo, aparentemente inconsciente. Se acercó, empujado por un impulso irracional. La multitud murmuraba, algunos sacando sus teléfonos para grabar, mientras otros se limitaban a observar. Ethan se sintió abrumado por la impotencia que emanaba del grupo. «Nadie va a ayudarlo», pensó, el corazón latiendo con fuerza mientras se arrodillaba junto al hombre. El rostro del hombre era familiar. Ethan lo reconoció como un antiguo compañero de clase, alguien que había estado atrapado en las garras de la adicción durante años. La revelación lo golpeó como un rayo. En un instante, se dio cuenta de que la vida que había estado llevando, rodeado de éxito y superficialidad, era un espejismo que lo mantenía alejado de la realidad cruda que muchos enfrentaban, incluida su madre. Con las manos temblorosas, comenzó a realizar maniobras de reanimación, sintiendo que cada segundo contaba. Mientras luchaba por revivir a su compañero, las emociones se agolpaban en su pecho. Recordó las palabras de Clara sobre sus propios demonios y se dio cuenta de que él también había estado huyendo de sus propios miedos. En ese momento, la lucha de su madre, la lucha de Clara y la lucha de aquel hombre se entrelazaban en su mente. Era un ciclo interminable de dolor y desesperación, y Ethan se dio cuenta de que no podía permanecer como espectador. Finalmente, el hombre tosiendo, respiró de nuevo. La multitud estalló en vítores, pero para Ethan, el momento había sido revelador. Se levantó, sintiéndose ligero y pesado a la vez. Había tomado una decisión sin saberlo. No podía ignorar su responsabilidad hacia aquellos que lo rodeaban. La idea de ayudar a su madre ya no era solo un acto de reconciliación personal, sino un llamado a la acción. Se dio cuenta de que cada vida era valiosa y que su propio bienestar estaba ligado al bienestar de los demás. Con el corazón aún acelerado, se dirigió a la reunión donde Clara lo esperaba. Al entrar, la vio sentada, su rostro cansado pero esperanzado. Ethan se sentó a su lado y tomó su mano, sintiendo que había un nuevo propósito en su interior. «Clara, he decidido que quiero ayudar a mi madre, pero también quiero hacer más. Quiero ayudar a aquellos que no tienen voz», le dijo, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad que aún sentía. Las palabras de Ethan resonaron en el aire, y Clara lo miró con asombro. «¿De verdad estás listo para esto?», preguntó, su voz temblorosa. Ethan asintió,
sintiendo que el peso de la responsabilidad ahora era un impulso en lugar de una carga. La conexión entre ellos se volvió más fuerte, uniendo sus fuerzas en un propósito común. Sin embargo, no todo sería fácil. La decisión de ayudar a su madre significaba confrontar sus propios miedos y resentimientos, y la posibilidad de que Alice no estuviera dispuesta a aceptar su ayuda. Además, la presión de sus amigos y colegas aumentaría, ya que sus acciones estaban en conflicto con la imagen que habían creado de él. Mientras caminaba junto a Clara por las calles de Nueva York, sintió que las luces de la ciudad brillaban con una nueva intensidad. La vida a su alrededor parecía vibrante y llena de posibilidades. Había un sentido de urgencia en su corazón y sabía que debía actuar rápidamente. La llamada de su madre no podía esperar, y su deseo de ayudar se había transformado en una necesidad apremiante. Al llegar a su apartamento, Ethan se sentó en el borde de la cama, su mente llena de pensamientos. La decisión que había tomado lo había liberado de sus propias cadenas, pero también lo había colocado en un camino incierto. La vulnerabilidad de su madre, la lucha de Clara y su propia búsqueda de identidad se entrelazaban en un complejo entramado que requería su atención y compromiso. Era el momento de enfrentar sus miedos y ser el cambio que deseaba ver en el mundo. Con un suspiro profundo, tomó su teléfono y marcó el número de Alice. Su corazón latía con fuerza, cada tono de llamada resonando como un recordatorio de la importancia de este momento. La voz de su madre al otro lado lo llenó de una mezcla de esperanza y temor. «Ethan, ¿estás ahí?», preguntó Alice, su voz temblando. «Estoy aquí, mamá. Quiero ayudarte», respondió Ethan, sintiendo que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. La conexión con su madre, tan anhelada y temida, comenzaba a gestarse, y con ella, la posibilidad de redención y sanación. Ante la incertidumbre del futuro, una sensación de calma lo envolvió. Era el primer paso hacia una vida en la que el amor y la compasión prevalecerían sobre el miedo y la soledad. Ethan respiró hondo mientras la voz de Alice resonaba en su mente. La decisión de ayudarla no era solo un acto de compasión, era una confrontación con su propio pasado, con los miedos que lo habían mantenido alejado de ella durante tanto tiempo. Se sentó en la cama, sintiendo que el peso de la culpa y la ansiedad lo oprimían. Sabía que enfrentar a su madre significaba abrir viejas heridas, pero también era la única forma de sanar. Esa noche, mientras las luces de Nueva York parpadeaban a través de la ventana, Ethan se preparó para el encuentro. Clara lo había apoyado, dándole fuerzas, recordándole que no estaba solo. El amor y la amistad que ella le ofrecía se convirtieron en su ancla, pero al mismo tiempo, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre él. ¿Qué pasaría si Alice no quería ayuda? ¿Y si su rechazo desataba una oleada de emociones que no podría controlar? Finalmente, se decidió. Con el corazón latiendo con fuerza, salió de su apartamento y se dirigió a la dirección que había anotado. El camino era familiar y desconocido al mismo tiempo, cada paso rescatando recuerdos de su infancia, de momentos de risa y de dolor. Cuando llegó, el aire estaba impregnado de una mezcla de nostalgia y temor. Se detuvo frente a la puerta, su mano temblando al tocar el timbre. La tensión era palpable. Al abrirse la puerta, se encontró con el rostro de Alice, envejecido pero familiar. Durante un segundo, los dos se miraron en silencio, el mundo a su alrededor desapareciendo. La emoción acumulada hizo que las palabras se atascara en su garganta. «Hola, mamá», logró decir, sintiendo que era un saludo y una súplica a la vez. Alice lo miró con sorpresa, y luego, su expresión cambió a una mezcla de tristeza y anhelo. «Ethan, no esperaba verte», dijo, su voz quebrándose. El hombre que había estado huyendo de su madre durante años, que había construido muros de éxito y superficialidad, ahora se encontraba frente a la mujer que tanto había amado y temido. «Vine porque quiero ayudarte», respondió Ethan, su voz firme pero llena de vulnerabilidad. «Sé que has estado pasando por un momento difícil, y quiero que sepas que no tienes que enfrentarlo sola». La mirada de Alice se tornó defensiva. «No necesito tu ayuda, Ethan. He aprendido a sobrevivir.
replicó, y en su tono se podía sentir la herida que había crecido entre ellos. La negación de su madre golpeó a Ethan con fuerza, pero en lugar de retroceder, sintió que esa era la oportunidad que había estado buscando. No, mamá, no es sobrevivir lo que quiero para ti. Quiero que vivas. Quiero que sepas que tienes a alguien que se preocupa por ti, insistió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la verdad. La lucha interna de Ethan se manifestaba en su voz, y con cada frase, buscaba deshacer los años de dolor y resentimiento. Alice lo miró, los ojos llenos de lágrimas. ¿Y qué sabes tú de vivir? Tú tienes tu vida, tus amigos, tu éxito. No sabes lo que es sufrir, dijo, su tono cargado de reproche. En ese momento, Ethan sintió la verdad en sus palabras. Había estado tan absorto en su propio mundo que había ignorado el sufrimiento de su madre. Eso es verdad, admitió, su voz ahora más suave. Pero he visto lo que la vida puede hacer con las personas. Quiero ser parte de tu vida, no solo de tus recuerdos. Quiero que sepas que no voy a dejarte caer, que puedes contar conmigo. No más mentiras, no más secretos. La conversación se tornó un campo de batalla emocional, y ambos comenzaron a abrirse. A medida que hablaban, las viejas heridas empezaron a cicatrizar, aunque el dolor seguía presente. Ethan aplicó las lecciones aprendidas en su camino, la importancia de la empatía, el valor de la verdad y la fuerza que provenía de la vulnerabilidad. Cada palabra que compartían era un ladrillo en la reconstrucción de su relación. Finalmente, tras un silencio profundo, Alice se dejó caer en un sofá, su rostro cubierto por las manos. «No sé si puedo hacerlo», murmuró, su voz temblando. Ethan se acercó y se sentó a su lado, sintiendo que, en ese instante, ambos estaban en la misma encrucijada. «Mamá, yo tampoco sé cómo hacerlo, pero lo enfrentaremos juntos. No tienes que cargar con esto sola», respondió Ethan, su tono lleno de determinación. La conexión entre madre e hijo se fortaleció, las barreras que habían construido durante años comenzando a desmoronarse. Fue en ese momento cuando la realidad exterior se hizo presente. Un grito resonó desde el exterior, una llamada de auxilio que rompió la atmósfera íntima que habían creado. Ethan se levantó y corrió hacia la ventana, y lo que vio lo dejó helado. En la calle, un grupo de personas estaba rodeando a un joven que había caído, inconsciente, en medio de una aparente sobredosis. Ethan sintió que el mundo se detenía. Iba a ser testigo de otra tragedia sin hacer nada. En su interior, recordó la lucha de su compañero, el dolor de su madre, la desesperación de tantas almas perdidas. Sin pensarlo, giró hacia Alice y dijo: «Mamá, necesito tu ayuda». La mirada de Alice se iluminó con una mezcla de sorpresa y determinación. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, levantándose con una energía renovada. «Ven conmigo. Necesitamos actuar. No podemos quedarnos aquí. Si queremos ayudar a otros, tenemos que empezar ahora», respondió Ethan, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. Juntos salieron de la casa y se unieron a la multitud. Ethan comenzó a aplicar los conocimientos que había adquirido: cómo evaluar la situación, cómo realizar la reanimación, cómo ser la voz que otros necesitaban. Alice observó, y por primera vez en años, comenzó a comprender que todavía había esperanza, que su vida podía tener un propósito. La escena era caótica, pero la colaboración entre madre e hijo se convirtió en un símbolo del cambio. Mientras trataban de estabilizar al joven, Ethan sintió cómo su conexión con Alice se transformaba, el apoyo mutuo llevándolos a un nuevo nivel de entendimiento. El miedo y la desesperación se convirtieron en acción y compasión, y la multitud, antes pasiva, comenzó a colaborar, inspirada por el ejemplo de Ethan y Alice. Finalmente, el joven comenzó a responder. La multitud estalló en vítores, y en medio de la conmoción, Ethan miró a su madre. Sus ojos estaban llenos de orgullo y amor, y por un instante, el pasado se desvaneció. Habían superado una barrera, no solo ayudando a un extraño, sino sanando su propia relación en el proceso. El encuentro culminó en un abrazo,
un momento de conexión pura que resonó en sus corazones. Habían enfrentado juntos su mayor desafío, y con cada latido, se dieron cuenta de que la vida estaba llena de oportunidades para crecer y sanar. Ethan ya no era el mismo. Había encontrado su voz y su propósito. La transformación no solo era personal, sino que se extendía a su madre y a aquellos que los rodeaban. Mientras regresaban a casa, una sensación de paz llenó a Ethan. Había descubierto que el amor y la compasión pueden superar cualquier obstáculo, y que en la vulnerabilidad hay una fuerza poderosa. La vida había comenzado a reescribirse, y con ella, la promesa de un futuro más brillante y lleno de significado. Ethan y Alice regresaron a su hogar con el corazón aún acelerado por la experiencia vivida. La energía del momento había dejado una marca indeleble en ambos, un recuerdo que resonaría en sus vidas para siempre. La multitud que los rodeaba había sido testigo de un acto de humanidad que no solo salvó una vida, sino que también unió a madre e hijo en un propósito común: ayudar a quienes lo necesitaban. A medida que los días pasaron, la vida de Ethan comenzó a cambiar de manera notable. La relación con su madre, una fuente de dolor y rencor durante tanto tiempo, se transformó en un vínculo de apoyo y amor. Juntos empezaron a involucrarse en causas comunitarias, trabajando en refugios y programas de rehabilitación. Ethan encontró en este nuevo propósito una forma de sanar sus propias heridas y a la vez ayudar a otros a enfrentar sus demonios. Alice, por su parte, poco a poco comenzó a recuperar la confianza en sí misma. La experiencia de aquel día en la calle le mostró que aún podía tener un impacto en el mundo que la rodeaba. Se convirtió en una voz activa en su comunidad, ayudando a otros en situaciones similares a la suya, compartiendo su historia de lucha y resiliencia. La vida que había creído perdida comenzó a florecer de nuevo, y con cada pequeño paso, se sentía más fuerte y más viva. Ethan reflexionaba a menudo sobre lo ocurrido. Había aprendido que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una puerta hacia la conexión genuina. La vida no se trataba solo de éxitos materiales y logros profesionales, también se trataba de las relaciones que construimos y las vidas que tocamos. Había tenido éxito en el mundo empresarial, pero nada se comparaba con el éxito de haber sanado su relación con Alice y haber encontrado un propósito más allá de sí mismo. Mientras tanto, Clara observaba con orgullo cómo su amigo se transformaba. Su apoyo había sido fundamental en este proceso, pero ahora veía que Ethan había tomado las riendas de su vida. La amistad entre ellos se había fortalecido, y juntos planearon más iniciativas para ayudar a su comunidad. Clara se convirtió en un pilar en la vida de Ethan, brindándole la perspectiva y el amor que tanto necesitaba, mientras él le ofrecía a ella la oportunidad de también crecer y dar un paso hacia adelante. El impacto de los esfuerzos de Ethan y Alice no pasó desapercibido. La comunidad comenzó a unirse en torno a sus acciones, y pronto se formaron grupos de apoyo que se enfocaban en la prevención de adicciones y en la creación de redes de apoyo para personas en crisis. No solo estaban ayudando a otros, sino que estaban construyendo un movimiento que inspiraría a muchos a tomar acción, a no quedarse de brazos cruzados ante el sufrimiento ajeno. Un día, mientras Ethan y Alice organizaban una reunión comunitaria, se dieron cuenta de que su legado iba más allá de sus propias historias. Habían encendido una chispa de cambio en otros. Muchas personas compartieron sus experiencias de dolor, de lucha y de superación, y se dieron cuenta de que juntos podían crear un camino hacia la sanación. Las palabras de aliento y los testimonios de vida resonaron en la sala, y Ethan sintió que estaban formando algo poderoso y duradero. A medida que la vida avanzaba, las reflexiones de Ethan se hacían más profundas. Comprendió que su viaje no solo había sido sobre la reconciliación con su madre, sino también sobre el despertar de un sentido de responsabilidad hacia su comunidad. Había aprendido que, a veces, enfrentar el pasado es el primer paso para construir un futuro mejor, no solo para uno mismo, sino para los demás. El legado que Ethan y Alice estaban dejando era uno de solidaridad, empatía y transformación.
Habían demostrado que la verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse y ayudar a otros a levantarse también. Se dieron cuenta de que cada acción cuenta y que el amor y la compasión pueden ser la salvación en los momentos más oscuros. En una fría tarde de invierno, mientras caminaban por el parque, Ethan tomó la mano de su madre. Ambos sonrieron, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Habían encontrado un nuevo propósito y juntos estaban listos para enfrentarlo. La conexión que habían forjado se sentía más fuerte que nunca, y con cada paso que daban, sabían que estaban creando un legado que perduraría en el tiempo. La lección que querían compartir con el mundo era clara: nunca es tarde para sanar, para reconectar y para transformar vidas. La esperanza siempre puede renacer, incluso en los lugares más inesperados. Con su historia, Ethan y Alice no solo habían cambiado sus propias vidas, sino que también habían inspirado a otros a buscar la sanación y el amor en sus propias historias. Y así, el legado de Ethan y Alice se convirtió en un faro de luz para aquellos que aún luchaban en la oscuridad. Cada vida que tocaban, cada historia que compartían, era un recordatorio de que en la vulnerabilidad hay fortaleza, y que siempre hay una segunda oportunidad para reescribir el destino. El mundo había cambiado un poco gracias a ellos, y su viaje continuaría, guiado por el amor, la solidaridad y la esperanza.